Durante años se llamó a muchas personas negacionistas, difusores de bulos, difusores de desinformación con respecto a la pandemia. Durante la pandemia, los estados impusieron algunas de las medidas restrictivas más destructoras de las libertades civiles y se llevaron a cabo medidas de cancelación y de veto a un montón de personas que ahora Saldi, en un informe demoledor del subcomité del Congreso de Estados Unidos, que tenían razón en muchas cosas y que se ha hecho muchísimo daño a la libertad individual y las libertades civiles durante la pandemia. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por darle un me gusta a este vídeo y por dejar vuestros comentarios. El nivel de restricción de las libertades civiles y el nivel de asalto a la libertad de expresión y a la libertad individual que supusieron muchas de las medidas de la pandemia han sido ampliamente refutados por un informe demoledor que acaba de publicar el Congreso de Estados Unidos. En un informe de más de 1000 páginas se explica con todo lujo de detalles lo que realmente se ha hecho durante los años de la pandemia y la cantidad de errores que se han cometido. Acompañadme. Aquí veis el informe final del subcomité del Congreso, en el que además se explican un montón de cosas con el título de después de la acción, revisión de las acciones durante la pandemia del COVID, las lecciones aprendidas y el camino hacia adelante. ¿Por qué es tan importante este informe? Porque lo que ha hecho ha sido enviar con este subcomité más de 100 cartas investigativas, ha llevado más de 30 transcripciones y deposiciones, 25 reuniones con los expertos y ha revisado más de 1.000.000 de páginas de documentos. Los miembros han expuesto la enorme corrupción en el sistema norteamericano de sanidad pública. Han confirmado que el origen más probable de la pandemia ha sido probablemente el laboratorio de Wuhan. Además, ha mostrado los errores de muchas de las medidas tomadas. Bien, vamos a ver las conclusiones, ¿no? El origen. El virus posee unas características biológicas que no se encuentran en la naturaleza, ¿vale? Wuhan es el lugar donde se estaba llevando a cabo esa investigación de este virus. Con prácticamente todas las medidas científicas, si había alguna evidencia de que el origen de la pandemia del COVID-19 era original, ya habría salido y resulta que no ha salido. Bien, ¿qué es lo que han salido? Lo que ha salido, por lo tanto, es que ha mostrado que lo más probable es que saliese de ese laboratorio de Wuhan. Bien, ¿qué es lo que también ha demostrado este informe? La eficacia y la transparencia en el uso de fondos de los contribuyentes en los programas de apoyo, ¿vale? Lo que cuenta es que ha habido enormes problemas de coordinación y que la asignación de fondos de ayuda del COVID-19 no solamente se hizo de manera descoordinada, sino que hubo despilfarro, fraude y abuso del dinero de los contribuyentes, ¿vale? El programa de apoyo a través de cheques estaba lleno de reclamaciones por fraude. Bien, pero vamos más allá, porque todo esto, el gasto innecesario que se ha multiplicado, etcétera, etcétera, ¿vale?
Cosas que nos hemos dado cuenta y que ha salido este informe, ¿vale? La respuesta al COVID-19 fue un fracaso absoluto, ¿vale? Porque cayó bajo la presión de las exigencias de China y puso los intereses políticos de China por encima de las obligaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es más, de hecho, los últimos esfuerzos para resolver los problemas han empeorado la situación, ¿vale? Distanciamiento social. La recomendación de distanciamiento social de 6 pies que cerró colegios, pequeños negocios por todo el país, por todo Estados Unidos, ha sido arbitraria y no basada en la ciencia. En testimonios a puerta cerrada, el propio Dr. Fauci testificó que la recomendación simplemente apareció. Bien, obligación de mascarillas. No hay evidencia concluyente de que las mascarillas protegieran de manera efectiva a los norteamericanos del COVID-19. Los responsables de la salud pública se movieron con respecto a la eficacia de las máscaras sin dar a los norteamericanos datos científicos, generando un enorme aumento en la falta de confianza del público. Encierros. Los encierros prolongados crearon un inmensurable daño a no solamente la economía de Estados Unidos, pero también la salud mental y física de los norteamericanos, con un particular impacto negativo en los ciudadanos más jóvenes. En vez de priorizar la protección de los más vulnerables, sobre todo los mayores, ¿no?, los gobiernos federales y los estados llevaron a cabo encierros forzosos de millones de americanos con enormes riesgos y, desde luego, con un impacto económico brutal. Restricciones de viaje, lo mismo. Lo que se ha mostrado es que ha habido todo tipo de restricciones innecesarias, ¿vale? Lo mismo se dice sobre la desinformación con respecto al COVID de las autoridades, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué nos importa esto de una manera tan importante? Vamos a ver. Porque esto viene de un subcomité de Estados Unidos y porque lo que está mostrando es que se han hecho más de una treintena de entrevistas y declaraciones, 25 sesiones celebradas en la Cámara y que se han revisado millones de páginas de documentos. La investigación más profunda de la pandemia que se ha realizado en la historia reciente. Pero lo más interesante es que aquí lo que se ha demostrado es que el Congreso de Estados Unidos funciona, mientras que en otros países simplemente se ha hecho silencio absoluto sobre las burradas que se llevaron a cabo con respecto a la pandemia. Lo más importante que muestra es no solamente de dónde venía el virus, sino que el negocio de la política ha sido la imposición de medidas de restricción de libertades civiles utilizando la excusa de la pandemia sin evidencia científica. Las medidas de distanciamiento social simplemente aparecieron, según el propio doctor Fauci, entre sus conversaciones, sin otro respaldo científico que el de, bueno, porque claro, mucho de esto, de las mascarillas, el distanciamiento, el encierro, venía de, bueno, no pasa nada si lo hacemos, pasa un montón. Impacto económico, impacto social, impacto sobre la salud de las personas.
¿Qué mejor distancia que la media entre la casa de uno y la de los demás? Todo lo que se añade al objetivo social parece aceptable, ¿vale? ¿Mm? Esto nunca hubo una base científica detrás de la decisión de tapar la boca con mascarillas y tampoco detrás de la de los encierros masivos. Nunca, nunca. Esto es muy importante, ¿vale? La otra cosa que decía es la importancia de las conclusiones de este informe es que son independientes, son independientes. Bien, ¿por qué es esto todo tan importante? Primero, porque estos gobiernos no pueden acusar de desinformación a los demás cuando han sido los primeros difusores de la desinformación. Estos gobiernos no son los que pueden garantizar las libertades civiles de los ciudadanos cuando las han pisoteado con estados de alarma inconstitucionales, con encierros masivos y con una obligatoriedad de utilización de mascarillas que no tenían ninguna base científica. Estos gobiernos han utilizado todas las herramientas del Estado represor para limitar las libertades civiles en un entorno en el que se ha utilizado el miedo a la pandemia. Y encima se han presentado como los salvadores de vidas. Es más, estas personas, estos gobiernos, lo que han hecho ha sido despilfarrar miles, decenas de miles de millones, dejando una deuda que los ciudadanos ahora están pagando y seguimos aumentando. De hecho, parece como si la pandemia se hubiese utilizado como un gran experimento de control social, de limitación de libertades civiles y de despilfarro público con el objetivo de aumentar masivamente el peso del Estado y limitar la actividad de las empresas y de las familias. Por supuesto, con limitaciones que en muchos casos, como ocurre en España, en Argentina o en México, todavía se mantienen en muchos casos. Estamos hablando de un informe clave porque demuestra la maravilla de la democracia norteamericana, que se han puesto de acuerdo los congresistas para analizar seriamente qué es lo que se ha hecho aquí mal y qué es lo que hay que hacer en el futuro. ¿Y qué es lo que hay que hacer en el futuro? Dejar de tratar a los ciudadanos como si fuesen cobayas, dejar de tratar a los ciudadanos como si fuesen adolescentes y desinformados, dejar de tratar a los ciudadanos como máquinas de absorción de propaganda. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, aprendamos de la pandemia que el Estado no viene a protegerte, no viene a proteger a los ciudadanos, que el Estado llegó y aprovechó la pandemia para imponer unas restricciones completamente innecesarias, para generar un nivel de alarma social brutal y, en el camino, disparar los desequilibrios y aumentar el peso del Estado en la economía y su control. Que no te engañen.